Hoy vengo a contarte cómo es el temario de educación primaria y por qué no todos los temas nos sirven para sacar la plaza. Hay algo que nos encontramos todos los años y es con opositores que estudian muchísimo, que se dejan la piel y que llega el día del examen, salen con buenas sensaciones, pero luego la nota no refleja todo su esfuerzo. Y esto no es porque no se supiese en el temario, es precisamente porque el temario que tienen no sirve para sacar la plaza. Hoy vas a ver qué tiene que tener de verdad un buen tema para poder superar la oposición y si estás preparándote para educación primaria o estás pensando en hacerlo, esto te va a ayudar mucho porque hoy quiero enseñarte cómo está dividido el temario de educación primaria, dónde pone de verdad el foco el tribunal para ponerte la nota y por qué un tema puede marcar la diferencia. Además, te vamos a regalar un tema completo para que puedas ver de manera tangible todas estas características que te estoy contando. Y al finalizar el vídeo, si te interesa, te cuento con qué tema me saqué la plaza en el 2019 y qué es lo que me permitió hacerlo. Lo primero que tenemos que entender es que el temario de educación primaria no es una lista de textos que yo tenga que memorizar, sino que es una formación encubierta. El temario oficial ya sabéis que tiene 25 temas, eso sí, hay algunas comunidades que tiene alguno más, como es País Vasco y Comunidad Valenciana, pero es la misma base para todos. Ahora bien, no todos los temas cumplen la misma función y por lo tanto no todos los temas deben estudiarse de la misma manera. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de temario bien trabajado, lo organizamos por bloques de manera estratégica. Hay bloques que van con temas más generales que nos sirven de base para todo, como son temas sobre tutoría, sobre currículo, sobre atención a la diversidad, evaluación, y luego temas específicos del área de lengua, de matemáticas, de competencias de ciencias, de educación artística, de valores. Y esto no es solo una manera de clasificarlos, sino que es una forma inteligente de estudiarlos. Porque cuando trabajamos, por ejemplo, un tema de evaluación, no consiste solo en estudiarme ese tema de evaluación, consiste en empaparme y en formarme sobre la evaluación. ¿Para qué? Para que ese apartado también me sirva para los casos prácticos y para que también me sirva para la programación didáctica. Cuando trabajamos unos temas del área de lengua, nos estamos empapando también del área de lengua, estamos comprendiendo la parte curricular, qué nos pide el decreto autonómico, qué nos pide la LOMLOE, qué tengo que desarrollar en cuestión de competencias en mi alumnado. Y todo esto me sirve no solo con esta base teórica de los temas, sino que también me dan el enfoque que luego tengo que darle en los casos prácticos. Y esto es algo fundamental que la gente no ve. La gente va como loca estudiando, pero no ve que los temas de verdad son una gran oportunidad para formarnos y para integrar el resto de pruebas de la oposición. Ahora bien, más importante que qué temas sí tengo estudiados o cómo organizo estos temas es cómo está ese tema por dentro. Y aquí viene uno de los grandes fallos que vemos cada año. Temas que son excesivamente teóricos, temas llenos de definiciones encadenadas, de autores que están nombrados sin sentido, de normativa que está citada, pero está un adorno o una simple aplicación y cero propuesta práctica de aula. Y un tema de oposición no se transcribe el día del examen, lo que tienes que hacer es contarlo. Un buen tema es un texto técnico, por supuesto, un texto que tiene que tener teoría, pero también debe ser comprensible, debe tener un hilo que conecte las diferentes partes, tiene que tener coherencia interna, equilibrio, ejemplos que bajen a la realidad del aula lo que estamos contando. Con todo esto tenéis que llegar el día del examen con la intención de contar y de informar al tribunal y no de transcribir lo que habéis estudiado de manera mecánica. Y esto lo va a valorar mucho el tribunal. Porque ¿qué es lo que valora el tribunal de un buen tema, aunque muchas veces no nos lo digan de manera explícita en esos criterios de calificación? En primer lugar, la coherencia. Tiene que encajar todo, no tiene que parecer un copia y pega de diferentes apartados. En segundo lugar, la capacidad de transferencia, que este tema pueda convertirse en aula, pueda convertirse en supuesto, pueda convertirse en programación, que se note que quien lo escribe sabe lo que va a enseñar y no solo se está estudiando el tema de manera mecánica. Y tercero, una mirada actual e inclusiva. No basta con que nombremos la LOMLOE, sino que hay que entenderla, hay que usarla y hay que ejemplificarla. Y lo mismo nos sucede con los autores. No los nombro porque tengo la obligación de nombrar X autores,
sino que son un sustento a los argumentos y a los ejemplos que estoy poniendo. Y en cuarto lugar, algo que no se suele decir, algo que a priori parece que no es calificable, pero es la seguridad con la que se defiende. Cuando tú entiendes el tema, cuando lo has trabajado desde la comprensión, cuando no lo has memorizado de manera literal, esto se nota muchísimo, tanto si lo leéis vosotros como si es el tribunal el que lo va a leer. Y se va a convertir al final en un texto que apetece ser leído y un texto que apetece ser escuchado. Y por lo tanto, un texto que va a tener muy buena nota. Por eso, como os decía al inicio, hemos preparado un tema completo que os podéis descargar en la descripción y para que cuando lo veáis comprendáis lo que os estoy contando y veáis de verdad lo que significa un buen tema con sentido. Y ahora déjame que te cuente algo personal, pero algo que puede servirte. En el año 2019, cuando me presenté a las oposiciones de educación primaria, me salió el tema 25 de matemáticas. No era ni mucho menos uno de mis temas favoritos, de hecho es uno de esos temas que la gente suele llevar muy teórico y suele ser uno de esos temas olvidados y si no llevamos todo el temario estudiado, suele ser de esos que quedan en nuestro cajón del no estudio. Pero recuerdo perfectamente el momento del sorteo. Pensé, creo que puedo diferenciarme mucho con este tema. Al final, mi tema estaba cargado de fundamentación teórica, legislativa, pero también estaba lleno de ejemplos, de actividades, de aplicación al aula. Hablaba de estadística no solo como un contenido de enseñanza, sino como una herramienta de aprendizaje, como una herramienta para la mejora de la práctica docente, del propio sistema educativo. Y en ese momento lo que hice fue contarlo. No lo escupí, no lo esquematicé mentalmente, lo conté, lo narré y eso me dio seguridad y eso se lo transmití también al tribunal. ¿Cometí fallos? Claro que sí. En primer lugar, elegí el tema de manera estratégica. Había otro tema que me sabía mejor, pero pensé que este iba a ser un tema menos elegido y esto ya os adelanto que es algo que no suelo recomendar que hagáis. Pero también hice algo muy bien y es que no me limité a memorizar los temas. Como os decía al inicio, lo que hice fue formarme, me paré a entender los temas, a personalizarlos, a hacerlos míos, con ejemplos propios. Y esto es exactamente lo que trabajamos desde Opomind. No entendemos el temario como un mero trámite, como una parte que me tengo que estudiar y ya está, sino que es la base sobre la que se va a construir todo lo demás. Si ahora mismo estás estudiando las oposiciones o tienes pensado hacerlo, no te preguntes cuántos temas llevas. Mi consejo es que te preguntes cómo son esos temas, si los entiendes, si podrías contar sus contenidos a un amigo, si podrías defenderlos con calma el día del examen y si detrás de ese tema se nota de verdad que hay un buen maestro y una buena maestra con muy buenas propuestas y con una clara aplicación de los contenidos que vas a trabajar. Descárgate el tema que te dejamos, míralo con esa lupa analítica y sobre todo empieza a cambiar la forma que tienes de relacionarte con el temario. Porque como hemos dicho a lo largo de todo el vídeo, estudiar mucho no siempre es estudiar bien y en esta posición la diferencia no está en saber más, sino saber mostrarlo mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo.